Thomas Kuhn nos enseñó que hay paradigmas que se van aceptando en cierto momento, en cierta época, que son como realizaciones científicas que todo el mundo científico reconoce, pero que se las reconocen como válidas durante un tiempo, y que después que proporcionan un modelo para explicar ciertos problemas y soluciones. Pero ¿qué pasa cuando ese modelo, de lo que consideramos la ciencia normal, en ese modelo empezamos a tener preguntas que no tienen respuestas? Ahí entramos en una crisis, ese modelo entra en crisis, ya no nos sirve más para explicar, porque como alguien decía hoy, ya las preguntas, ahí surgen nuevas preguntas, entonces ya ese modelo entra en crisis, y ahí es lo que él dice, se produce la revolución científica para llegar a un cambio de paradigma, a un cambio de modelo. Y que la ciencia se va desarrollando así, por sucesivas transiciones, de un cambio de paradigma a otro. Son saltos de paradigma, no es que se va dando de forma progresiva. Entonces, cuando miramos la definición que aprendimos de qué es el cáncer, y que seguimos repitiendo y que se sigue repitiendo en los diarios o en cualquier lugar que leamos, en realidad nos enseñan que el cáncer es un conjunto de enfermedades, ahora ya sabemos que no es una sola, pero es un conjunto de enfermedades en las que se observa que la división descontrolada de un grupo de células invade los tejidos vecinos y que pueden diseminarse a distancia, pudiendo causar la muerte del paciente si no recibe un tratamiento adecuado. Creo que esa sería como una descripción de lo que pensamos que es el cáncer. En realidad, esta definición está basada en la teoría celular que postuló Virchow en 1858. Nos estamos basando en un modelo, una cosmovisión de hace un siglo y medio, cuando no existían ni resonancias, ni microscopios, ni computadoras, ni web, ni nada, ni internet, nada. O sea, estamos todavía acarreando un modelo que viene de un pensamiento, de una forma de ver el mundo de hace un siglo y medio. A partir de ahí, desde esa teoría celular, se postuló después la teoría del cáncer, pero basado en la misma creencia de que una célula mutada le transmite una normalidad a las células hijas, y cada vez que se duplican se van transmitiendo esa mutación a las células hijas. Y a partir de ahí se diseñaron todos estos tratamientos que están destinados a erradicar ese tumor, ¿no? Como vimos hoy con todo el tema de las mastectomías, que fueron mejorando, pero que siguen siendo localizadas para erradicar el tumor, como si el tumor fuese un problema local. El siglo pasado no avanzamos mucho más en el modelo, en realidad se usó el mismo modelo, solo que se lo disfrazó, se lo maquilló con todo un lenguaje bélico, porque el siglo pasado pasamos la Primera y la Segunda Guerras Mundiales, entonces todo era en clima de guerra. De ahí, de hecho, la medicina tiene un montón de términos médicos, ¿no? Las guardias, o sea, en el hospital hay un montón de términos que usamos que vienen del lenguaje bélico. Y con el cáncer pasó lo mismo, se identificó al cáncer como si fuese un enemigo invasor que había que erradicar, ¿no? Esto es cuando Nixon declara la guerra contra el cáncer, recibe un montón de dineros de grants para hacer investigación contra el cáncer. Y de hecho ahí se diseñan las primeras drogas quimioterapéuticas, eran los gases tóxicos que usaban en la guerra, que vieron que disminuían los glóbulos blancos en las personas, y dijeron, bárbaro, lo podemos usar para los linfomas y las leucemias. Y de ahí nacen las primeras quimioterapias, identificándolas como estas bombas quimioterapéuticas, siempre con ese lenguaje médico, pero el modelo es el mismo, un grupo de células que empieza a crecer y ataca. O sea que no cambió mucho el modelo. Bueno, y hoy sabemos, como vimos hoy, como nos mostró también la doctora Calizano, y como la biología molecular cada vez nos empieza a mostrar que el cáncer son muchas enfermedades diferentes, y dentro de un tipo hay una variedad increíble, y cada vez hay más descripción de nuevas variedades de tipos de cáncer.